Prólogo. Yo soy. ¿En qué se ha convertido entonces esta sensación entera de la totalidad de mí mismo que experimentaba antes, cuando pronuncié estas palabras en estado de recuerdo de sí? ¿Es posible que esta aptitud interior, adquirida al precio de tantas renuncias y automortificaciones de todo tipo, justo hoy, cuando su acción sobre mi ser es más indispensable que el aire mismo que respiro, haya desaparecido sin dejar traza alguna? No, esto no puede ser. Tiene que haber otra cosa. De otra manera, todo dentro del mundo de la razón es ilógico. No. El poder de hacer esfuerzos conscientes y de asumir un sufrimiento voluntario no se ha atrofiado aún en mí. Todo mi pasado y todo lo que me aguarda exigen que yo vuelva a ser. Yo quiero. Yo volveré a ser. Con mayor razón, mi ser es necesario no solo para mi egoísmo personal, sino para el bien de toda la humanidad. Mi ser, en realidad, es más necesario a los hombres que todas sus satisfacciones y toda su dicha de hoy en día. Y yo todavía quiero ser. Yo todavía soy. Debido a la insondable ley de asociaciones del pensamiento humano, en el momento de empezar a escribir este libro, que constituirá la tercera serie llamada instructiva de mis obras, serie que por otra parte será la última y por medio de la cual quiero compartir con mis semejantes, criatura de nuestro Padre común, casi todos los secretos del mundo interior del hombre que han permanecido hasta ahora ignorados y de los que he tomado conocimiento accidentalmente, acaban de resurgir en mí consciente estas dramáticas reflexiones que se habían hecho en mí, en un estado cercano al delirio, hacen hoy 7 años, día por día, y hasta me parece hora por hora. Este fantástico monólogo se me había impuesto el 6 de noviembre de 1927, temprano, por la mañana, en uno de los cafés nocturnos de Montmartre, en París, en el momento en que, fatigado hasta el agotamiento por mis pensamientos negros, me aprestaba a volver a casa para tratar, una vez más, de dormir, aunque fuese un poco. En esa época, mi salud estaba lejos de ser buena, pero esta mañana me sentía particularmente mal. Mi mal estado se debía al hecho de que durante las 2 o 3 últimas semanas no había dormido más de 1 o 2 horas cada noche, y la noche anterior no había podido cerrar los ojos. La verdadera razón de estos insomnios y del desarreglo general de casi todas las funciones importantes de mi organismo se debía a oleadas ininterrumpidas de pensamientos pesados que fluían en mi consciente sobre la situación, aparentemente sin salida, en la que de repente me encontraba. A fin de explicar, aunque sea aproximadamente, en qué consistía esta situación sin salida, debo decir primero lo siguiente. Durante más de 3 años, al someterme a una autoexigencia constante, había trabajado día y noche en los libros que me había decidido publicar. Esto me exigía un esfuerzo constante de voluntad, porque el accidente de automóvil que había sufrido justo antes de comenzar a escribir estas obras me había puesto muy enfermo y muy débil. Por tanto, no había nada que me facilitara cualquier trabajo activo. Y sin embargo, no me había cuidado, y a pesar de mi estado, había trabajado intensamente, impulsado por una idea fija que se había formado en mi consciente después del accidente, desde que me había dado cuenta de la situación en la que me encontraba. Puesto que cuando estaba pletórico de fuerza y salud, no había llegado a introducir prácticamente en la vida de los hombres las verdades que he elucidado para su bien, es necesario que antes de mi muerte, cueste lo que cueste, llegue a hacerlo, al menos en teoría. Habiendo bosquejado a grandes rasgos durante el primer año el material destinado a publicarse, decidí escribir 3 series de libros. Con el contenido de la primera serie, quería llegar a destruir las convicciones arraigadas en el consciente y en la emocionalidad de los hombres, convicciones para mí falsas y absolutamente contrarias a la realidad. Con el contenido de la segunda serie, probar que existen otros caminos para la percepción y el conocimiento de la realidad,
y señalar su dirección. Con el contenido de la tercera serie, hacer conocer las posibilidades que había descubierto para entrar en contacto con la realidad y hasta fusionarse con ella. Con esta intención, desde el segundo año me dispuse a retomar todo este material con el fin de darle una forma que fuese asequible a la comprensión general. Antes de los acontecimientos de los que estoy hablando, ya había terminado todos los libros de la primera serie y trabajaba en los de la segunda. Como tenía intención de publicar los libros de la primera serie a partir del año siguiente, decidí, mientras trabajaba en los libros de la segunda, organizar de manera regular lecturas públicas de los libros de la primera. Y decidí actuar así para poder darme cuenta, antes de enviar a imprimir los libros, el efecto que producirían en los hombres de diversos tipos que pertenecían a todos los niveles de inteligencia, los diferentes fragmentos de mis obras bajo la forma que yo les había dado, a fin de hacer las consiguientes revisiones. Con este propósito invité a mi apartamento de París a diversas personas que por su individualidad respondían al proyecto que había planeado. En su presencia entonces alguien leía en voz alta el capítulo que me proponía corregir. En esa época, mi residencia principal y la de toda mi familia estaba en Fontainebleau, pero como iba a menudo a París, estaba obligado a tener allí un apartamento. En el curso de estas reuniones, mientras observaba a estos oyentes de tipos diversos escuchando la lectura de mis obras, ya listas para ser publicadas, poco a poco se estableció en mí, sin ninguna duda, la siguiente convicción. La forma adoptada para exponer mis ideas no podría ser comprendida sino por lectores que tuvieran ya un cierto conocimiento de la forma particular de mi pensar. En cambio, los otros lectores, aquellos por los que me había mortificado día y noche durante todo este tiempo, no comprenderían casi nada. Y fue en estas lecturas públicas cuando por primera vez me di cuenta bajo qué forma se debían escribir estos libros para que fueran asequibles a la comprensión de cada uno. Pero cuando todo esto llegó a parecerme claro, apareció ante mí en toda su magnificencia la cuestión de mi salud. Primeramente pasaron por mi consciente los siguientes pensamientos. Si todo lo que he escrito día y noche en el curso de 3 años de un trabajo casi incesante, debo escribirlo de nuevo bajo una forma asequible a la comprensión de cada lector, esto me tomará por lo menos la misma cantidad de tiempo. También necesitaré tiempo para redactar la segunda y la tercera serie, más tiempo aún para introducir en la vida de los hombres la esencia de mis obras. ¿Dónde encontrar todo este tiempo? Si mi tiempo solo dependiese de mí, naturalmente volvería a escribir todo, tanto más que entonces, desde el principio, tendría la seguridad de poder morir tranquilo, porque al saber cómo tendría que escribir, tendría todo el derecho de esperar que el fin principal de mi vida se habría realizado efectivamente, aunque fuese después de mi muerte. Pero mi vida ha transcurrido en tales circunstancias que éstas hacen que mi tiempo ya no dependa de mí. Depende exclusivamente del caprichoso arcángel Gabriel. En efecto, me quedan quizás 1 o 2 años de vida, o a lo sumo 3 años. El que me quede tan poco tiempo de vida puede confirmarlo hoy cada uno de los especialistas entre el centenar que me conoce. Además, yo mismo he sido considerado siempre como un diagnosticador por encima del promedio, y no sin razón. No ha sido en vano que durante toda mi vida he tenido que conversar con miles de candidatos para una próxima partida al otro mundo. 2 o 3 años, para ser francos. No sería natural que fuese de otra manera, porque durante toda mi vida pasada los procesos de involución de mi salud han sido muchas veces más rápidos y más intensos que los procesos de evolución. Es un hecho. Todas las funciones de mi organismo, que habían sido siempre de acero, como decían mis compañeros, han degenerado poco a poco como consecuencia de un constante exceso de trabajo, hasta el punto de que hoy en día ni una sola siquiera se realiza adecuadamente. No hay en esto nada de sorprendente, aun si no se toma en consideración
la multitud de acontecimientos extraordinarios que se sucedieron en mi vida, constituida por azar de manera tan singular, basta recordar la extraña e incomprensible fatalidad que me persiguió e hizo que en 3 oportunidades, en condiciones completamente diferentes, fuera herido y cada vez casi mortalmente por una bala perdida. Tan solo las consecuencias de estos 3 incidentes, que han dejado en mí huellas imborrables, habrían sido suficientes para conducirme a mi último suspiro. El primero de estos 3 incomprensibles acontecimientos acaeció en 1896, en la isla de Creta, un año antes de la guerra greco-turca. Cuando aún estaba inconsciente, unos griegos desconocidos me transportaron, no sé por qué, desde allí hasta Jerusalén. De Jerusalén, habiendo recobrado totalmente la conciencia, pero aún con una salud vacilante, partí para Rusia en compañía de otros jóvenes de mi especie, buscadores de perlas en un muladar. No viajábamos como lo haría la gente normal, por vía marítima, sino por tierra, a pie. Estos desplazamientos, que duraron aproximadamente 4 meses, a través de regiones casi intransitables, cuando mi salud aún era precaria, tenían naturalmente que implantar en mi organismo, para el resto de mi vida, ciertos focos de acción crónica perniciosa. Además, durante toda esta loca aventura, mi organismo tuvo el placer de recibir la visita y aun algunas veces de albergar por largo tiempo encantadores huéspedes locales de carácter específico, entre los cuales tuve el honor de acoger al famoso escorbuto kurdo, la no menos famosa disentería armenia y, por supuesto, la gran favorita, la dama de los 1000 nombres, a la que se le llama también gripe española. Después de esto, de buen o mal grado, tuve que pasar varios meses en Transcaucasia sin poder salir de casa. Luego reemprendí mis viajes a regiones salvajes, siempre animado por la idea fija de mi mundo interior. Comenzaron de nuevo toda clase de tensiones y de pruebas excesivas, y mi desafortunado organismo tuvo el placer de dar asilo a célebres especialidades de carácter local. Entre los numerosos nuevos visitantes figuraron esta vez los muy honorables Bendika de Ashgabat, la malaria buhariana, la hidropesía tibetana, la disentería de Beluchistán y otros convidados que dejan para siempre por donde pasan sus tarjetas de visita. Más tarde, aunque mi organismo estuviese inmunizado contra todos estos encantos locales, sus consecuencias no se pudieron borrar totalmente debido a la tensión constante en que vivía. De esta manera transcurrieron varios años. Luego vino para mi desafortunado cuerpo físico el fatídico año de 1902, en el que fui alcanzado por una segunda bala perdida. Esto pasaba en las majestuosas montañas del Tíbet un año antes de la guerra anglo-tibetana. Esta vez lo que le permitió escapar a mi desdichado cuerpo físico de los golpes del destino fue la presencia de 5 buenos médicos a mi lado, 3 de formación europea y 2 especialistas en medicina tibetana, quienes me amaban sinceramente. Después de 3 o 4 meses pasados en estado inconsciente, mi vida activa recomenzó, hecha siempre de tensión física y de planificación psíquica poco ordinaria, pero un año después fue nuevamente interrumpida por un tercer golpe del destino. Esto sucedió a fines del año 1904, en Transcaucasia, en la región del túnel de Chiatura. A propósito de esta tercera bala perdida, no puedo dejar de decir abiertamente aquí, para el placer de algunos de mis conocidos actuales y la molestia de los otros, que esta tercera bala me fue expedida con toda inocencia, por supuesto, por un amable guasón que pertenecía a cualquiera de los 2 grupos caídos, unos bajo las garras de la psicosis revolucionaria, los otros bajo la influencia de jefes sedientos de poder, advenedizos por azar, quienes en conjunto asentaron entonces, por supuesto que inconscientemente, los cimientos de lo que constituye, por lo menos actualmente, la verdadera Gran Rusia.
Esto ocurrió durante una escaramuza entre los llamados ejércitos rusos, compuestos sobre todo de cosacos, y los llamados gorianos. Teniendo en cuenta que después de esta tercera herida y hasta hoy día, algunos acontecimientos de mi vida presentan entre ellos, como he notado recientemente, un vínculo extraño y a la vez muy definido, como si obedecieran a la misma ley física, quiero describir algunos de los más significativos. Pero volvamos un instante a ese noviembre de 1927. Habiendo dormido finalmente, me había puesto a pensar en la situación que se había creado cuando surgió en mi consciente una idea que me pareció entonces totalmente absurda. Ahora bien, después de haber constatado inopinadamente ciertos hechos ignorados hasta entonces por mí, y al haber comprendido su sentido en el curso de estos últimos 7 años, hoy estoy completamente convencido que esta idea era justa. Cuando ocurrió esta tercera herida, yo no tenía a mi lado sino a un hombre, y éste era muy débil. Como supe más tarde, él se dio cuenta de que las condiciones circundantes corrían el riesgo de tener para mí efectos muy indeseables. A toda prisa se consiguió un burro, sobre el cual me cargó, sin conocimiento, y me internó en la montaña. Allá me instaló en la primera cueva que encontró y luego partió en busca de socorro. Terminó por encontrar a un barbero médico y, habiendo conseguido vendajes, regresó con él por la noche y a tarde. No encontraron a nadie en la cueva, lo que los dejó estupefactos, porque era imposible que yo hubiese salido solo o que otra persona hubiese podido llegar hasta allí. En cuanto a los animales salvajes, se sabía muy bien que en esta región no había sino chivos y ovejas. Advirtieron huellas de sangre, pero no las pudieron seguir habiendo ya caído la noche. Fue solo al amanecer, después de haber pasado toda la noche en búsquedas infructuosas en espesos bosques, con los nervios casi agotados, cuando me descubrieron entre rocas, todavía vivo, y durmiendo con un sueño aparentemente apacible. El barbero fue inmediatamente a buscar ciertas raíces con cuya ayuda me aplicó un torniquete temporal. Luego le explicó a mi amigo lo que tenía que hacer y se fue de inmediato. Regresó por la noche, ya tarde, acompañado de 2 amigos jepsures con una carreta tirada por 2 mulas. La misma noche me transportaron más arriba de la montaña y me dejaron de nuevo en una gruta mucho más grande que la primera, que comunicaba con una sala inmensa, en la cual, según descubrimos más tarde, se encontraban sentados o echados, meditando probablemente sobre la vida humana de los siglos pasados y futuros, varias decenas de cadáveres jepsures momificados por el aire enrarecido de este alto lugar. En la cueva en la que me habían puesto bajo el cuidado de mi débil amigo, del barbero y de uno de los jóvenes jepsures, durante 2 semanas se trabó en mí una lucha incesante entre la vida y la muerte. Después de esto, se restableció mi salud tan velozmente que una semana más tarde me había vuelto enteramente la conciencia. Ya podía desplazarme con la ayuda de alguien, apoyándome en un bastón, y hasta llegué a hacer 2 visitas a la asamblea secreta de mis vecinos inmortales. Durante este tiempo nos enteramos de que abajo, durante el proceso de guerra civil, los ejércitos rusos habían tomado la delantera, de que los cosacos iban por todas partes arrestando a todos los sospechosos y, en general, a todos aquellos que no eran del lugar. Como no pertenecía a la región y sabía a qué atenerme sobre el juicio de los hombres caídos bajo la influencia de la psicosis revolucionaria, resolví dejar este lugar lo más pronto posible. Teniendo en cuenta a la vez las condiciones que reinaban en toda la Transcaucasia y mis proyectos personales para el futuro, decidí trasladarme a la región transcaspiana. A costa de increíbles sufrimientos físicos, me puse en camino acompañado de mi débil amigo, y tenía que soportar todos estos sufrimientos conservando a lo largo del viaje una apariencia que no despertara ninguna sospecha. No despertar sospechas era, en efecto, la condición necesaria para evitar ser víctima de la psicosis política o de la llamada psicosis nacional.
El hecho es que en las regiones por las que pasaba el ferrocarril acababa de ocurrir una manifestación aguda de dicha psicosis nacional, esta vez entre armenios y tártaros, y algunas particularidades de este flagelo humano seguían haciendo estragos por inercia. Mi desgracia en el presente caso era que, teniendo una fisonomía universal, por así decirlo, para los armenios, yo representaba un tártaro de pura cepa y para los tártaros un armenio de pura cepa. En breve, con o sin derecho, logré llegar a la región transcampiana ayudado por mi armónica y siempre acompañado de mi amigo. Encontré mi armónica por casualidad en el bolsillo de mi abrigo y este pequeño instrumento de música me brindó entonces un inmenso servicio. Debo decir que no tocaba mal, sino por el contrario bastante bien este original instrumento, a pesar de que solo sabía tocar 2 piezas, las Cumbres de la Manchuria y el Vals Esperanza. Llegados a la región transcampiana, decidimos establecernos provisionalmente en la ciudad de Asjabad. Alquilamos 2 buenas habitaciones en una casa particular rodeada de un hermoso jardín. Nos instalamos y al fin pude descansar tranquilamente. A la mañana siguiente, mi único compañero salió para ir a buscar un medicamento a la farmacia. Espero. Mi amigo no regresa. Las horas pasan. Todavía no llega. Empiezo a inquietarme, sobre todo porque sé que es la primera vez que está en esta ciudad y que aquí no conoce a nadie. Cae la noche. Se agota mi paciencia. Me levanto y salgo en su búsqueda. Pero, ¿dónde? Comienzo por la farmacia. No saben nada. De repente, el empleado del farmacéutico, que había oído mis preguntas, me dice haber visto que en la calle, no lejos de allí, los gendarmes habían arrestado a un joven que esa mañana había estado en la farmacia y se lo habían llevado a alguna parte. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Aquí no conozco a nadie y, sobre todo, tengo dificultad al caminar, porque estos últimos días me he agotado totalmente. Salgo de la farmacia. Ya es completamente de noche. Por suerte pasa un carruaje de alquiler vacío. Lo tomo y voy al centro de la ciudad, al barrio del Bazar, donde aún hay vida después del cierre de las tiendas. Esperaba encontrar ahí, en un café o en un chaijana, a algún conocido. Avanzo con dificultad entre las callejuelas y solo veo pequeños asjanas en los cuales solo se sientan los tequinos. Estoy cada vez más débil y comienzo a pensar que fácilmente podría perder el conocimiento. Me siento en la terraza del primer chaijana que encuentro y ordeno té verde. Vuelvo en mí, gracias a Dios, y mientras bebo miro a mi alrededor observando a los transeúntes a la pálida luz de un farol. Reparo en un hombre alto, muy representativo, vestido a la europea, con una larga barba negra. Su cara me parece conocida. Lo miro fijamente. Él también me mira con atención, pero continúa su camino. Sin embargo, al alejarse, se gira 2 veces para mirarme. Por si acaso le grito en armenio: ¿lo conozco yo o es usted el que me conoce a mí? Se detiene, me observa un momento y de repente exclama: ¡ay, diablo negro!, y se abalanza hacia mí. Me basta escuchar su voz para reconocerlo inmediatamente. Era uno de mis lejanos parientes, empleado anteriormente como intérprete en la gendarmería de mi pueblo. Sabía que había sido enviado a la región transcampiana hacía varios años, pero no sabía a qué lugar. Sabía también que había sido exilado porque se había llevado al amante del comandante de la gendarmería. Imagínense ustedes mi alegría al tener este encuentro. No perderé tiempo tratando de hablar acerca de lo que pudimos decirnos mientras bebimos nuestro té verde en la terraza del pequeño chaijana. Solamente diré que a la mañana siguiente mi pariente lejano, ex intérprete de la gendarmería, vino a mi casa acompañado de un compañero, oficial subalterno de policía. En primer lugar, me dijeron que mi amigo no tenía nada serio que temer. Solo había sido arrestado porque era la primera vez que estaba aquí y nadie lo conocía. Y como estábamos rodeados de revolucionarios peligrosos,
era necesario precisar su identidad. «No es complicado», dijeron en tono de broma. «Se escribirá al lugar en donde se le otorgó su pasaporte y se ordenará una averiguación sobre sus tendencias políticas. Y si mientras tanto se debe distraer con las pulgas y chinches, ¿por qué no? Esto aún le hará un grandísimo bien para su vida futura». Luego, haciendo una parte, mi pariente me susurró con aire preocupado que mi nombre figuraba en la lista de los indeseables susceptibles de turbar la tranquilidad de ciertos habitúes de los lugares frívolos de Montmartre. Este nuevo dato, ligado a ciertas consideraciones de otro tipo, me incitó a dejar este lugar lo más pronto posible, sin tener en cuenta mi salud, aún bastante delicada. De cualquier forma, no había nada que yo pudiera hacer por mi amigo. La misma noche partí, solo, con una suma muy limitada de dinero, en dirección a Asia Central. Después de haber superado obstáculos de toda clase, al precio de esfuerzos increíbles, llegué a la ciudad de Eni-Hisar, en el antiguo Turquestán chino. Después de que viejos amigos me proveyeran de dinero, me puse en camino para volver a encontrar un lugar donde había ya permanecido 2 años antes, a fin de restablecer mi salud comprometida por la herida que me hizo la segunda bala perdida. Este lugar, situado en la extremidad suroeste del desierto de Gobi, es, a mi parecer, la parte más fértil de toda la superficie de nuestra tierra. En cuanto al aire de esta región y a sus cualidades beneficiosas para todo lo que respira, no lo hubiera llamado de otra forma que soplo del purgatorio. Purgatorio, porque si el paraíso y el infierno realmente existen y emiten radiaciones, el aire, entre estas dos fuentes, debe ser, de hecho, similar al de aquel. Por aquí, un terreno que derrama como desde un cuerno de la abundancia todas las especies de la flora, de la fauna y de la focalia terrestre, y por allá, justo al lado de esta tierra fértil, una superficie de varios miles de kilómetros cuadrados que representa un verdadero infierno y donde no solo nada crece, sino donde todo lo que viene de otra parte se destruye de inmediato hasta el punto de no dejar traza alguna. Es aquí, sobre este singular pedazo de tierra firme de la superficie de nuestro planeta, en el que el aire, es decir, nuestro segundo alimento, surge y se transforma en la esfera de las radiaciones del paraíso y del infierno, donde se inició en mí, hacia el final de mi primera estadía, en una situación de semidelirio, este debate interior que, como ya dije, debía hacer brotar en mi consciente el 6 de noviembre de 1927 por la noche una idea que me pareció al principio totalmente absurda. Fui transportado allí sin conocimiento, después de haber sido herido por segunda vez por una bala perdida en las montañas del Tíbet. Tenía entonces a mi lado numerosos amigos, entre ellos los 5 médicos de los que ya hablé. Cuando comencé a restablecerme, se dispersaron poco a poco y me quedé solo con un tibetano y un joven kara kirguiz. Lejos de todo, cuidado por estos 2 hombres compasivos que me velaban como lo hubieran hecho una madre y nutrido por este aire purificador, en 6 semanas ya estaba en pie listo para dejar en cualquier momento este lugar providencial. Ya estaba todo recogido y embalado, y solo esperábamos la llegada del padre del joven kara kirguiz con sus 3 camellos para ponernos en camino. Me había enterado de que en uno de los valles del macizo que se llama Pico Alejandro III acampaban entonces varios oficiales rusos del departamento topográfico del Turquestán, entre los cuales contaba con uno de mis buenos amigos y me proponía ir a verlo, luego de juntarme con una gran caravana para ir primero a Andichán y después a la Transcaucasia a fin de encontrar a mi familia. Aún no me encontraba muy firme sobre mis pies, pero me sentía bastante bien. Era una noche de luna llena. Siguiendo el curso de las asociaciones, mis pensamientos volvían inadvertidamente a la pregunta que en adelante se convertiría en la idea fija de mi mundo interior. Mientras continuaba mis reflexiones bajo la influencia, por un lado,
de un rumor ensordecedor que provenía de millones de vidas de variadas formas exteriores, y por el otro, de un silencio pavoroso, surgió poco a poco en mí, dirigida a mí mismo, una crítica que tenía una fuerza hasta entonces desconocida. Primero volvieron a mi memoria todos los fracasos de mis búsquedas anteriores. Al comprobar estos fracasos y en general la imperfección de los métodos que había empleado, comprendí claramente cómo debía haber actuado en tal o cual caso. Recuerdo muy bien hasta qué punto me agotaba esta tensión del pensamiento y cómo una parte de mí mismo me ordenaba con insistencia levantarme inmediatamente y sacudirme para ponerle fin, pero no lo podía hacer, tan preso estaba de estos pensamientos. No sé cómo habría terminado todo esto si en el momento en que mi instinto me avisaba de que estaba nuevamente a punto de perder el conocimiento, no hubieran venido a recostarse cerca de mí 3 camellos. Esto me hizo volver en mí y me levanté. El alba comenzaba a rayar. Mis jóvenes compañeros se habían despertado y se ocupaban de los preparativos propios de la vida matinal en el desierto. Después de haber hablado con el viejo Karakirguiz, decidimos viajar de noche aprovechando el claro de luna y partir esa misma noche. Los camellos podrían descansar durante el día. En vez de acostarme para dormir un poco, tomé un fusil y un balde de lona y me fui no lejos de allí, cerca de una fuente de agua muy fría, justo en el límite del desierto. Me desvestí y me rocié muy lentamente con esta agua fría. Después de esto me sentí psíquicamente muy bien, pero físicamente tan débil que cuando me vestí de nuevo me vi obligado a acostarme al lado de la fuente. Fue entonces cuando, en un estado de gran debilidad física, pero con la mente fresca, se inició en mí el debate cuya esencia se fijó para siempre en mi consciente y del cual brotó, en la noche del 6 de noviembre de 1927, la idea de la cual he hablado. Como esto sucedió hace mucho tiempo, no recuerdo los términos exactos de este monólogo interior tan en desacuerdo con mi estado habitual, pero partiendo del sabor que de él me ha quedado, puedo reconstruirlo casi fielmente. Me decía más o menos esto. Si juzgo por mi estado de los últimos días, creo que regreso a la vida y que de buen o mal grado voy a tener que volver a echarme la carga al hombro. Dios mío, ¿será realmente necesario soportar una vez más todo aquello por lo que pasé durante los periodos en que estuve en plena actividad en el curso de los 6 meses que precedieron a esta última catástrofe? Sentir remordimientos de conciencia por todas mis manifestaciones interiores y exteriores durante mi estado de vigilia ordinaria, alternando con sentimientos de soledad, de desilusión, de saciedad, etc., pero sobre todo enfrentar la terrorífica sensación de vacío interno que me seguía por todas partes. ¿Qué no habré hecho? ¿A qué medidas no habré recurrido para que durante mi estado de vigilia ordinaria el funcionamiento de mi psiquis estuviera de acuerdo con las directivas de mi consciente activo? Pero todo en vano. Trabajando y velando constantemente sobre mí mismo, sin piedad por mis debilidades naturales, había llegado a obtener casi todo lo que le es posible al hombre. En ciertos dominios hasta logré un poder que tal vez jamás había sido alcanzado, aun en épocas pasadas. Por ejemplo, había desarrollado a tal grado el poder de mi pensamiento que era capaz, preparándome con algunas horas de anticipación, de matar un yak a 10 kilómetros. O bien, en un día, podía acumular una fuerza vital de tal densidad que me era posible adormecer un elefante en 5 minutos. Sin embargo, a pesar de todos mis deseos y de todos mis esfuerzos, durante el proceso de vida en común con los demás, no podía en lo absoluto llegar a recordarme de mí mismo, ni a manifestarme no de acuerdo con las tendencias de mi naturaleza, sino de acuerdo con las directivas de mi consciente recogido. No podía llegar a un grado de recuerdo de sí suficiente para impedir que el curso de las asociaciones que se desarrollaban automáticamente en mí dependiera de ciertos factores muy indeseables de mi naturaleza
que me habían sido transmitidos por herencia. Apenas agotada la cantidad de energía que me permitía estar en un estado activo, las asociaciones del pensamiento y del sentimiento cambiaban y se aferraban a objetos diametralmente opuestos al ideal de mi consciente. En un estado de insatisfacción, con referencia a los alimentos o al sexo, al factor determinante de mis asociaciones era sobre todo la reivindicación, mientras que en estado de satisfacción completa, las asociaciones se efectuaban sobre el tema de futuros goces, del alimento o del sexo, o más aún, de satisfacciones de amor propio, de vanidad, de orgullo, de celos, de envidia y de otras pasiones. Había buscado mucho la razón de esta terrible situación de mi mundo interior y había interrogado a mucha gente al respecto, pero no había podido esclarecer nada. Solo una cosa me había llegado a resultar clara, y es que la necesidad de no identificarse y de recordarse de sí en todo momento en el curso del proceso de la vida ordinaria exige la presencia en uno de una fuerza de atención permanente y que esta fuerza solo es suscitada en el hombre por la acción de un recuerdo constante que venga del exterior. Lo había tratado todo en mi vida pasada, había recurrido a toda clase de cilicios, nada me había ayudado. Estos objetos solo ayudaban mientras los llevaba puestos y aún así solo al comienzo. En cuanto se dejaba de usarlos o uno se habituaba, volvía a encontrarse como antes. No hay ninguna salida posible. Y sin embargo, sí, hay una, solo una, y es el tener fuera de mí la ayuda de un factor regulador que no duerma nunca, es decir, un factor que me llame constantemente, cualquiera que sea mi estado ordinario, a recordarme de mí mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Será posible? ¿Por qué no se me había ocurrido antes una idea tan simple? ¿Por qué ha sido necesario sufrir tanto y desesperar tanto para darme cuenta justo ahora de esta posibilidad? ¿Por qué no había recurrido, en este caso también, a esta analogía que lo abarca todo? Y aquí nuevamente, Dios, de nuevo, Dios, Él solo, por todas partes Él, y todo está ligado a Él. Es cierto que yo soy un hombre y no un animal, aunque existo en el mismo ambiente cósmico que todas las criaturas. Por algo ha de ser que desde las primeras épocas de la humanidad se ha dicho y afirmado por todas las religiones que el hombre, a diferencia de otras formas exteriores de vida animal, ha sido creado por Dios a su imagen. A su imagen quiere decir que en su previsión Él le ha dado a nuestra presencia general una estructura que tiene la posibilidad de engendrar y de manifestar las propiedades que Él tiene en sí mismo. Él es Dios y por consiguiente también yo soy Dios. La única diferencia entre Él y yo debe ser, y es naturalmente, una diferencia de escala. Él es el Dios de un gran mundo, debo ser yo el Dios de un pequeño mundo. Él es el Dios de todas las presencias del universo y de todo mi mundo exterior. También yo soy Dios, pero de todo mi mundo interior. Para todo y en todo tenemos las mismas posibilidades y las mismas imposibilidades. Las mismas posibilidades e imposibilidades que Él tiene con referencia a la presencia entera del universo, yo debo tenerlas con relación a la presencia que me ha sido confiada. Lo que a Él le es posible e imposible en el dominio del gran mundo, debe serme posible e imposible en el dominio de mi pequeño mundo. Todo esto es claro, tan claro como que después de la noche debe venir el día. ¿Cómo he podido dejarme de dar cuenta de una analogía tan evidente? Tanto había pensado en la creación del mundo y en la existencia del mundo y en general en Dios y sus obras. Había hablado tanto de todo esto con otras personas y jamás se me había ocurrido este simple pensamiento. Y sin embargo, era evidente. Todo, sin excepción, tanto la lógica sana como los datos históricos, revela y afirma que Dios es la bondad absoluta. Él es todo amor y todo misericordia.
Él es el justo conciliador de todo cuanto existe. Pero si esto es así, ¿por qué encontró la necesidad de alejar de él, debido al orgullo propio de todo individuo todavía joven y no totalmente formado, a uno de sus hijos más cercanos, que él mismo había espiritualizado, y de gratificarlo al mismo tiempo con una fuerza igual pero opuesta a la suya? Me refiero a Satanás. Esta idea, como un sol, aclaró la situación de mi mundo interior. Me hizo comprender que para una construcción armoniosa, también el gran mundo ha tenido la imperiosa necesidad de un factor incesante de recuerdo. Por esta razón, nuestro Creador mismo se vio obligado, en nombre de todo lo que Él había creado, a poner en esta situación terrible, objetivamente hablando, a uno de sus bien amados hijos. Por consiguiente, ahora también yo debo hacer de uno de los factores favoritos de los que dispongo una fuente análoga de recuerdo constante para mi pequeño mundo interior. Surge ahora la pregunta: ¿hay algo en mi presencia general, si la aíslo de mí, que pueda recordarme a mí mismo sin cesar, cualquiera que sea mi estado? A fuerza de reflexionar, llegué a la conclusión de que si cesaba intencionalmente de emplear el poder excepcional que poseía y que había desarrollado conscientemente, esto debería constituir fuera de mí una fuente que me recordaría constantemente de mí mismo. Sí, dejar de emplear el poder que proviene de la fuerza del Gamblenzoin, o como se le llama también, el poder de la telepatía y el hipnotismo. Y los resultados serán los que espero, lo sé, porque gracias a esta propiedad que se había arraigado en mi naturaleza y funcionaba automáticamente, el éxito creciente de mi vida ordinaria, sobre todo durante los 2 últimos años, había desarrollado en mí una cantidad de vicios y de debilidades que, según toda verosimilitud, se quedarían en mí para siempre. Por consiguiente, si me privaba conscientemente de este don de mi naturaleza, su ausencia se haría sentir siempre y en todo. Hago el juramento de recordarme no hacer uso jamás del poder que poseo, y de esta manera negarme la satisfacción de la mayoría de mis vicios, de manera que, quiéralo o no, estaré llamado sin cesar a recordarme de mí mismo. Mientras viva, jamás olvidaré el último día que pasé en este lugar, cuando se hizo en mí el razonamiento que condujo a estas conclusiones. Desde que tomé conciencia de todo el alcance de esta idea, me pareció que había nacido de nuevo. Me levanté de un salto y, sin darme cuenta de lo que hacía, me puse a correr alrededor de la fuente como un joven ternero. Debo agregar que al realizar ante mi propia esencia el juramento de no utilizar este poder, había hecho una excepción para todos los casos en que su empleo fuera necesario para fines científicos. Por ejemplo, me interesaba mucho entonces, y por cierto me sigue interesando ahora, la posibilidad de aumentar varios miles de veces la visibilidad de las concentraciones cósmicas lejanas por medio de las facultades propias de los médiums, así como la posibilidad de curar el cáncer a través del magnetismo. Todo esto había ocurrido 2 años antes de mi segunda estadía en este lugar. Al término de esta segunda estadía, gracias a una reflexión enteramente libre, es decir, una reflexión no influenciada por las artimañas automáticas de otros hombres, la meta esencial de mi vida interior se presentó ante mí bajo 2 aspectos bien determinados. Hasta entonces, las fuerzas de mi mundo interior habían estado concentradas únicamente sobre el deseo irresistible de penetrar y de comprender enteramente el sentido y la meta de la vida humana. Todo aquello hacia lo que me esforzaba en la vida, todos mis fracasos y todos mis logros, estaban ligados a esta meta única de mi mundo interior. Hasta mi tendencia a viajar siempre, a encontrarme donde quiera que se produjesen en el proceso de la vida colectiva acontecimientos tan significativos como guerras, revoluciones, guerras civiles, etc., se referían a esta meta única. Durante estos acontecimientos, dada la intensidad de las manifestaciones humanas, recogía bajo una forma muy condensada el material necesario para profundizar de manera más eficaz
en el problema que me ocupaba. Más tarde, cuando por asociación me volvieron a la memoria todos los horrores de los que había sido testigo varias veces y volví a sentir también las impresiones producidas en mí en el curso de los últimos años por las declaraciones de diversos revolucionarios en Italia, en Suiza y más recientemente en Transcaucasia, se cristalizó poco a poco en mi ser un deseo irresistible que llegó a ser la segunda meta de mi vida. Esta segunda meta, recientemente aparecida en mi mundo interior, consistía en encontrar a toda costa el medio de destruir en los hombres la predisposición a caer fácilmente bajo la influencia de lo que se llama la hipnosis de masa. Luego de esta renovación de la meta de mi mundo interior, mientras seguía el proceso de recuperación de mi salud, me tracé en el pensamiento un plan provisional para mis actividades ulteriores. La idea que cruzó por mi consciente el 6 de noviembre por la noche era la siguiente. Sin duda alguna, la espantosa desesperación que sentí esos días y la terrible lucha interior que desembocó esa mañana en un razonamiento casi delirante son la consecuencia directa del razonamiento que había hecho en un estado análogo hace 30 años en los confines del desierto de Gobi. Una vez restablecido relativamente, continué mis indagaciones orientadas esta vez hacia dos metas bien determinadas. No hablaré aquí de lo que emprendí luego para satisfacer a estos dos gusanos devoradores de mi curiosidad. Hablaré de ello en detalle en otro capítulo de esta tercera serie. Diré solamente que al cabo de algunos años, para introducir en la vida de los hombres todo lo que había comprendido, encontré necesario organizar en algún lugar un establecimiento destinado a preparar instructores ayudantes. Después de maduras reflexiones, me pareció que el lugar más apropiado era Rusia. Así, en 1912, me instalé en el corazón mismo de Rusia, en la ciudad de Moscú, donde puse inmediatamente manos a la obra para organizar el establecimiento al que di el nombre de Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Después de 2 años de trabajo intenso, tanto físico como psíquico, estaba a punto de terminar la instalación cuando se declaró la guerra, una guerra que nadie esperaba que llegase a ser crónica y que más tarde fue llamada Guerra Mundial. Pasaron los años que exigían de mi infortunado cuerpo físico sin tregua una intensa actividad, sacándole día tras día las fuerzas mal que bien acumuladas para la voluntad y la paciencia. Apenas había comenzado a acostumbrarme, por extraño que parezca, a las condiciones creadas por este flagelo general de la humanidad, cuando muy dulce y muy discretamente apareció la señora Revolución Rusa. Esta muy honorable dama todavía no había tenido tiempo de afirmarse sobre sus lindos pies cuando ya se abatían sobre mi pobre cuerpo físico tales pruebas y tales secuelas que ni un átomo de su presencia podía ya conocer el descanso. Transcurrieron los meses, que parecían siglos. Me sentía asfixiado en mi mundo interior. Al mismo tiempo, la fuerza de la vida nacida de la oposición constante de los factores de mi mundo interior aumentaba hasta sus últimos límites. En este estado, totalmente liberado de todo sentimiento de egoísmo animal, entré en acción sin preocuparme en forma alguna por las perspectivas del porvenir, y comenzó otra vez más en mi infortunado cuerpo físico una serie de acrobacias increíbles para un hombre de mi edad. Me puse en camino de inmediato, siempre por lugares inaccesibles, esta vez cruzando las montañas del Cáucaso, acompañado del frío y del hambre, como sucede frecuentemente en este género de expediciones, y acosado por una inquietud permanente con referencia a mis allegados, tanto a los que me habían seguido como a los que se habían quedado en el caos. Para coronar todo esto, caí enfermo, una disentería particularmente grave y además todos los síntomas de una enfermedad llamada angina de pecho, que se había declarado hacía ya tiempo y que yo creía completamente curada. Después de haber sobrepasado muchas dificultades al cruzar las montañas del Cáucaso,
y después de varios meses en condiciones tales que se tenía la impresión de vivir en un muladar, comenzaron las peregrinaciones de un país europeo al otro, en el curso de los cuales era necesario estar constantemente sobre el quién vive, para evitar que yo y los jóvenes que me acompañaban, que no habían saboreado aún los encantos de la vida humana, llegásemos a ser víctimas de la psicosis política europea general. Luego vinieron 2 años de actividad física y psíquica ininterrumpida para organizar el instituto en Francia. En este momento preciso de mi original línea de vida, el caprichoso y terco destino me echó una tremenda zancadilla. Por un lado, me enteré con toda seguridad de que hasta el último de los bienes materiales que poseía en Rusia había desaparecido para siempre, y por otro lado, que si al término de 3 meses no había reunido la suma de 1.000.000 de francos, estaría completamente hundido, y en este caso también para siempre. En mi miserable cuerpo físico, cansado hasta el extremo por los 2 últimos años de trabajo intenso consagrados a la organización del instituto, la actividad de mi pensamiento, como consecuencia de estas 2 sorpresas simultáneas, se acrecentó a tal punto que mi cerebro inflado casi no cabía en mi cráneo. Milagrosamente, mi cráneo resistió, y todo esto terminó con un viaje riesgoso a Norteamérica con 50 personas, de las cuales la mayoría, al igual que yo, no conocía la menor palabra del idioma local y no tenía un centavo en el bolsillo. Para coronar todo esto, un mes después de mi regreso a Europa, mi desventurado cuerpo físico, sobre el cual la vida que yo había llevado había dejado huellas tan profundas, fue a chocarse con mi auto directamente contra un gran árbol a la velocidad de 90 kilómetros por hora. Pero sucedió que este paseo no me destruyó completamente y, para mi mala suerte, algunos meses más tarde, en mi cuerpo profundamente deteriorado volvió mi consciente con toda su fuerza y todos sus antiguos atributos. Y pronto 2 hechos indiscutibles se hicieron evidentes para mí. El primero, que todo lo que había preparado de manera relativamente satisfactoria durante los 3 últimos años para realizar la segunda meta principal de mi mundo interior, tenía inevitablemente que hundirse debido a mi prolongada ausencia. Y el segundo, que si algún día llegaban a desaparecer los estragos infligidos a mi cuerpo físico por esta catástrofe, en el mejor de los casos esto tomaría muchísimo tiempo. Cuando se me hicieron claros estos 2 hechos, se vino a agregar a mi sufrimiento físico, ya bastante pesado sin ello, el sufrimiento moral de saber que todos mis planes se habían aniquilado. Por ese tiempo ya podía desplazarme dentro de la casa y hasta salir en coche, por supuesto con la ayuda de alguien. Mientras que exteriormente me esforzaba siempre por parecer tranquilo para no inquietar a mis allegados, interiormente, luchando contra estos 2 sufrimientos, no dejaba de pensar y repensar en la situación en que me encontraba. En medio de estas reflexiones, poco a poco apareció un nuevo objeto de sufrimiento moral. Alertado por algunos indicios, me tuve que convencer, después de varios días de observación directa, de que la horrible enfermedad de mi mujer, a quien estaba profundamente ligado, se había agravado porque yo había tenido que interrumpir el tratamiento especial que le daba, y además ella se había sacrificado enteramente para cuidarme después de mi accidente, hasta el punto de que ahora era poco probable que se pudiera curar. Por otra parte, los médicos que trataban a mi madre y que a menudo venían a verme como viejos amigos y compañeros, me decían que su enfermedad crónica del hígado progresaba día a día. Deseché intencionalmente de mi pensamiento todo lo que me recordara las causas de estos nuevos sufrimientos morales, porque la conciencia de mi propia debilidad me hacía ver claramente mi impotencia y concentré voluntariamente toda mi atención sobre la situación que constituía mi primer objeto de sufrimiento moral y sobre las consecuencias resultantes. Después de varios días de reflexiones muy activas y muy serias, resolví recurrir a la única posibilidad
que me permitía mi estado de salud. Decidí consagrar toda la actividad de mi mundo interior a exponer para el bien de los hombres, en cierto número de escritos, la esencia misma del vasto material que había elucidado. Con esta decisión comencé ese mismo día a dictar, porque estaba todavía tan débil que solo no podía escribir. Era el 1 de enero de 1925. A partir de ese momento, y a pesar de los continuos sufrimientos físicos y morales que experimentaba, me puse a escribir sin cesar. Modificaba y de nuevo escribía. Para mejor darme cuenta de la conexión lógica y de la continuidad de las ideas expuestas, desde el principio tomé como hábito el hacerme leer en voz alta cada noche, ya fuese en mi casa o viajando, en presencia de otras personas, mi trabajo del día. Estas personas eran o antiguos alumnos del instituto que se habían quedado conmigo, o bien simples seguidores de mis ideas venidos por viejas costumbres a visitarme desde diversos países o encontrados por azar en el curso de mis viajes. Y ahora, después de todo lo que acabo de explicar, creo que cada lector se puede representar fácilmente la situación sin salida en la que yo me encontraba después de haber trabajado cerca de 3 años en medio de dificultades increíbles, ya preparado para morir tranquilamente, cuando de repente me di cuenta de que la gente que no me conocía personalmente no comprendería nada de lo que había escrito. La decisión categórica a la que llegué el 6 de noviembre de 1927 consistía en lo siguiente: movilizar todas las posibilidades de mi presencia general, ya fuesen las adquiridas personalmente o las recibidas por herencia, para que en el momento que comenzara el nuevo año, momento que coincide con mi venida al mundo, encontrara un medio para salir de esta situación. Y si no llegaba a encontrarlo, la última noche del año me pondría a destruir todos mis escritos, calculando el tiempo de tal manera que a medianoche, llegado a la última página, me destruyese yo también. Así pues, a partir del 6 de noviembre, al mismo tiempo que me aplicaba a vivir y a trabajar como antes, a fin de que mi insólito estado pasase inadvertido a los ojos de los que me rodeaban, mantuve mi pensamiento sobre el único asunto que me importaba, y mi concentración intencional sobre este tema era tan fuerte que después de 1 o 2 días, todos mis pensamientos automáticos comenzaron a fluir por sí mismos exclusivamente en esta dirección. El tiempo pasaba, se acercaban las fiestas de Navidad. Absorbido día y noche por estos pensamientos, adelgazaba y me debilitaba progresivamente. Tanto es así que inopinadamente reaparecieron en mí las consecuencias de enfermedades que había sufrido mucho tiempo antes. Me acuerdo muy bien de un día en que, fatigado hasta el agotamiento, después de un descenso vertiginoso en coche a través de un paso cubierto de hielo de los Pirineos, estaba sentado en un pequeño café de pueblo y con ansiedad me hacía la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer entonces para estar yo mismo satisfecho de mis escritos y, por otra parte, seguramente de que se creen condiciones enteramente adecuadas para su difusión? A esta pregunta concreta, después de haber escanciado numerosas copitas de esa delicia local llamada Armagnac y después de haber reflexionado larga y seriamente, formulé esta pregunta: para que se cumplan estos 2 anhelos a mi entera satisfacción, se deben realizar 3 condiciones precisas. La primera, escribir de nuevo todo lo ya expuesto, pero esta vez bajo la forma que ahora reconozco necesaria. La segunda, estudiar, paralelamente a esto, ciertos aspectos del psiquismo del hombre, profundamente escondidos, que permanecían oscuros para mí, para elucidarlos a fondo y aportar así, por medio de mis escritos, un conocimiento objetivo más asequible. Y la tercera, encontrar la posibilidad, mientras cumpla todo esto, de restaurar mi cuerpo y mi espíritu de tal manera que luego de haber acabado mis obras pueda asegurar yo mismo su difusión con la energía y la perseverancia que me eran propias en mi juventud. Ese mismo día
Mientras proseguía mi viaje, ensimismado en estos pensamientos quiméricos, calculé aproximadamente que para estudiar estos rasgos escondidos del psiquismo general del hombre y para exponer bajo la forma deseada todo lo que había previsto, necesitaría no menos de 7 años. Debo decir que cuando llegué a esta conclusión fui presa de un sentimiento de burla hacia mí y pensé: resultaría realmente muy curioso que me fuese dado vivir aún 7 años para poder realizar todo lo que he enumerado. Si esto sucediese, tendría un ejemplo concreto más para ilustrar de manera perfecta el desarrollo conforme a las leyes de las consecuencias de la ley del 7, de la que ya di una explicación teórica suficientemente detallada en mis escritos. La víspera de Navidad, en estado de gran cansancio y de extrema tensión nerviosa, debido al continuo pensar activo y a las numerosas horas que había pasado conduciendo, regresé a mi casa de Fontainebleau. Después de bajar del coche, en vez de irme a acostar inmediatamente como tenía costumbre, me fui al jardín, esperando que allí, en el silencio y bajo la influencia de una atmósfera familiar y agradable, pudiese relajarme un poco. Di algunos pasos por una alameda y me dejé caer sobre el primer banco que encontré. Sucedió que era el banco donde tenía por costumbre ir a sentarme y trabajar el año en que comencé a escribir. Por esa época, a menudo venían a sentarse a mi lado en este mismo banco las dos únicas criaturas cercanas a mi mundo interior. Una era mi vieja madre, que por siempre sea venerada. La otra, mi mujer, a la que amaba con un amor único y sincero. Ahora, estas dos mujeres, únicos seres cercanos a mi mundo interior, descansaban una cerca de la otra en el cementerio, en un país que tanto para ellas como para mí era totalmente extraño. Primero murió mi madre de una larga enfermedad del hígado y algunos meses más tarde mi mujer, del más terrible de los males contemporáneos, el cáncer. Dicho sea de paso, este país, Francia, el último lugar de reposo de estos dos seres tan cercanos, es y será siempre para mí, aunque resulte profundamente extraño a mi naturaleza, como mi propia tierra natal. Así pues, sentado en este banco y mirando casi automáticamente este ambiente que me era familiar, recordé por asociación toda clase de impresiones vividas en este mismo lugar. De repente me volvió a la memoria, como si ello se desarrollase delante de mí, una escena que yo había contemplado a menudo durante los pequeños instantes en que descansaba de mis reflexiones activas. Yo veía avanzar lentamente por la alameda de la izquierda a mi inolvidable anciana acompañada de dos pavos reales, de un gato y de un perro. Debo decirlo, la relación que existía entre mi madre y estos animales era realmente poco común para la gente de hoy en día. Estos 4 animales de naturalezas distintas conocían siempre de antemano el momento exacto en que mi madre iba a salir. Se reunían delante de su puerta para acecharla y desde que aparecía la escoltaban con gran pompa por todas partes donde ella iba. El gato marchaba siempre a la cabeza, los pavos reales a sus lados y el perro cerraba la marcha. Habitualmente, cuando mi madre salía de su casa, llamada Le Pagadou, para venir a reunirse conmigo, veía a mi mujer salir del edificio principal del Priorat. Ambas caminaban encorvadas, apoyándose sobre un bastón. Debo confesarlo, la silueta encorvada de la primera no me afectaba tanto, porque veía en ella el destino normal de toda persona de edad respetable. En cuanto a la imagen de la segunda, no podía aceptarla, y cada vez que la distinguía, me sobrecogía un sentimiento de compasión infinita y mi corazón se ponía a latir como el de un caballo que se encabrita. Porque apenas 18 años antes, esta mujer encorvada, de tez plomiza, debido a su presencia accidental en un concurso de belleza en la ciudad de San Petersburgo, le había quitado el primer premio a la famosa Lina Cavalieri, por entonces en todo el esplendor de su juventud. Siempre sentado en mi banco y dejando correr sin trabas el flujo de pensamientos automáticos
asociados a la presencia en este lugar de estas dos mujeres que me eran queridas, recordé y percibí el mismo sentimiento de ternura que muy a menudo me había invadido al escucharlas hablar juntas. Las volví a ver sentadas a mi lado, una a la derecha, la otra a la izquierda, muy cercanas, manteniéndose muy tranquilas para no estorbarme. Pero apenas me sumergía en mi trabajo y me inclinaba sobre mi cuaderno, ellas cuchicheaban entre sí a mis espaldas, y era ese cuchicheo y su evidente connivencia lo que provocaba siempre en mí este sentimiento de ternura. De hecho, mi madre no conocía ni una sola palabra de la lengua que hablaba mi mujer, y por su parte, mi mujer no conocía una sola palabra de la lengua que hablaba mi madre. A pesar de ello, ellas intercambiaban sus opiniones sobre lo que pasaba a su alrededor, y hasta habían podido, en muy poco tiempo, contarse toda la historia de su vida. Movidas de un amor hacia la misma persona que era el centro de gravedad de su ser, rápidamente habían inventado un dialecto muy original a partir de consonancias que provenían de lenguas diferentes. Mientras aún estaba impregnado de este sentimiento, inadvertidamente mis pensamientos retornaron al asunto que me había torturado este último tiempo. Mientras reflexionaba, me levanté para regresar, porque comenzaba a hacer frío. Di algunos pasos y de repente me cruzó una idea que se impuso en mí bajo la forma siguiente. Durante el periodo que he consagrado a escribir, mi facultad de trabajo y su productividad han sido siempre directamente proporcionales a la duración y al poder de comprobación, por mi pensamiento activo, de mis sufrimientos automáticos, es decir, soportados pasivamente en relación con estos dos seres que me eran queridos. En efecto, desde el principio, cuando en un estado de gran agotamiento físico había comenzado a escribir, ya me había dado perfectamente cuenta del estado desesperado de su salud y de la inminencia de sus muertes. Tan pronto mi pensamiento activo, dirigido hacia mis escritos, se debilitaba, de inmediato todas las partes espiritualizadas de mi presencia eran invadidas por asociaciones respecto a ellas, y como cada una de estas asociaciones engendraba siempre en mi naturaleza una reacción de sufrimiento, para librarme del dominio de este doloroso proceso, me sumergía de inmediato en mis escritos. Debo decir que mis peores sufrimientos estaban ligados al estado de mi mujer, y como lo comprendo ahora, estos provenían en gran parte de mi irreductible rebeldía contra lo que estimaba un acto arbitrario e injusto del destino. Yo, que hasta entonces era considerado por mucha gente, y puede ser que aún lo siga siendo hoy en día, quién sabe, como el único hombre sobre la tierra capaz de curar completamente esta clase de enfermedad, me encontré impedido, debido a mi propia debilidad, para ejercer este poder en provecho de mi mujer. Dicho sea de paso, la afirmación que acabo de hacer será fácilmente comprendida y aceptada por cualquiera que quiera enterarse del capítulo de mis obras consagrado a la ley de las vibraciones. Presa de estos sentimientos violentos y de estos pensamientos tumultuosos, dejé el parque, tambaleándome como si hubiera bebido, y mal que bien llegué hasta mi recámara. Me acosté en mi cama sin desvestirme, y lo que no me ocurría nunca, caí de inmediato en un sueño que duró toda la noche. Al día siguiente, al despertarme, me volvió a la memoria la comprobación que había hecho en el parque. Me puse a rememorarlo todo y a compararlo todo, y llegué a la conclusión definitiva de que durante estos primeros años de mi actividad de escritor, mi capacidad de trabajo, así como la calidad y la cantidad del material elaborado, correspondían estrictamente a la duración y a la intensidad del contacto entre mi consciente y el sufrimiento que sentía por mi madre y mi mujer. Mi facultad de trabajo durante este período había sido fenomenal. Había emborronado millares y millares de páginas y había tocado casi todas las cuestiones que en general pueden surgir en el pensamiento de un hombre. La comprobación de este hecho, con la mente en calma, me dejó perplejo. Y esto porque yo ya sabía, gracias a múltiples experiencias personales, que si en realidad le es posible al hombre alcanzar una meta que se ha impuesto intencionalmente,
no puede hacerlo sino por medio del sufrimiento y solo del sufrimiento voluntario. Ahora bien, en el presente caso, esta posibilidad objetiva sin duda no se había podido realizar, dado que yo no sufría voluntariamente, yo sufría involuntariamente y este proceso automático se desarrollaba en mí de acuerdo con mi tipo, es decir, de acuerdo a los elementos que me habían sido transmitidos por herencia y a los factores psíquicos accidentales que correspondían a tal manifestación. El interés que surgió en mi ser esa misma mañana fue de tal intensidad que la sed visceral que me poseía por encontrar a cualquier precio una salida a mi situación desapareció por completo para dar lugar al deseo irresistible de comprender la razón de ser de todo esto, es decir, de comprender por qué y cómo mi sufrimiento automático había podido ayudar a reforzar mi capacidad de trabajo. El resultado benéfico que me aportó esta revolución de mi mundo interior fue que a partir de este momento volví a ser capaz de pensar libremente sin la interferencia de ningún sentimiento parcial. Bajo la influencia de estas libres reflexiones de noche, mientras observaba la alegría desbordante de los niños alrededor del árbol de Navidad, surgió en mí como por sí sola la certeza instintiva de poder realizar plenamente las 3 tareas que me eran indispensables por medio de la fuerza producida por la lucha de mi mundo interior. Esta fuerza que nace en todo hombre de la fricción continua entre su consciente y las experiencias automáticas vividas por su naturaleza. Recuerdo muy bien cómo esta convicción llegó a mi ser por entero de un extraño sentimiento de alegría tal como no lo había sentido nunca. Al mismo tiempo me fue dado, sin ninguna manipulación por mi parte, conocer un estado de recuerdo de sí de una plenitud desconocida hasta entonces. Apenas terminó la fiesta, me retiré a mi recámara y me encerré allí, por supuesto después de haberme asegurado de que tendría café en abundancia, y me puse a reflexionar muy seriamente en la tarea que me esperaba. Y por la noche, después de largas deliberaciones interiores, tomé la siguiente decisión: retomar en su totalidad, a partir del 1 de enero, todo lo que había resuelto exponer, pero dedicándole solo la mitad de mi estado de vigilia. En cuanto a la otra mitad de mi tiempo, reservarla exclusivamente hasta el día de San Jorge para elucidar los medios prácticos de realizar mi proyecto y para establecer un plan general de todo lo que me quedaba por cumplir. Me puse a trabajar desde el 1 de enero, ya no todo el día como antes, sino a horas precisas de la mañana y de la tarde. El resto del tiempo lo dediqué a escribir cartas de orden práctico o a elaborar, tomando como base ciertas leyes psicológicas y fisiológicas bien conocidas por mí, diversos detalles de mi programa. Las conclusiones a las que me llevaron estas reflexiones en el curso de las 2 semanas que siguieron me decidieron a renunciar a hacer un programa detallado para el resto de mi vida y en cambio establecer uno que sería renovado cada 3 meses. Una vez cada 3 meses me pondría intencionalmente en un estado llamado todos cerebros equilibrados y examinaría el conjunto de las condiciones ofrecidas por la vida circundante y aquellas que podrían ocurrir según la teoría de las probabilidades para poner en pie el programa detallado de los 3 meses siguientes. La víspera de San Jorge de 1928, conforme a todas mis conclusiones, resolví introducir en mi vida, paralelamente al cumplimiento de este programa, las 3 exigencias siguientes. La primera: al inicio de toda acción que se refiera a una de las 3 tareas que me había fijado, varias veces durante su desarrollo, estimular artificialmente en mí 3 impulsos bien definidos. El impulso de perseverancia, en lo que concierne a mi tarea de escritor. El impulso de paciencia, en lo que concierne a mi tarea de estudiar los rasgos escondidos del psiquismo del hombre. Y finalmente, el impulso de sufrimiento aceptado ante las pruebas automáticamente soportadas, en lo que concierne al restablecimiento de mi organismo. La segunda exigencia consistía en lo siguiente: cualquiera que fuese la persona que yo encontrara, fuese por negocios o por cualquier otra razón,
la conociera desde hace tiempo o no, y cualquiera que fuese su nivel social, descubrir de inmediato su callo más sensible y pisarlo sin vacilación. Y la tercera, por una parte, no negarle nada a mi cuerpo físico, sobre todo en cuanto a alimento, pero por otra parte, después de haber dado satisfacción durante cierto tiempo, suscitar en mí, durante un tiempo igual, un impulso de compasión por aquellos que no tienen las mismas posibilidades y un deseo de ayudarlos. Además, estas tres exigencias que acabo de enunciar, y que sirvieron de principio para todas mis actividades intencionales, las había combinado de manera que respondieran al mismo tiempo a varios fines absolutamente diferentes. Por otra parte, volveré a esto, entre otras cosas, en uno de los capítulos siguientes, pero quiero ahora hablar de inmediato de un pequeño hecho cuya constatación jugó un papel importante en la forma en que iba a combinar entre sí estas exigencias. Recordé este hecho un día en que reflexionaba sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso del hombre. En el curso de mi gran enfermedad, debido al accidente de automóvil, cuando mi conciencia regresó, mientras que mi cuerpo estaba todavía reducido a la impotencia, comencé a recibir la visita de diversos amigos y conocidos, y comprobé, después de su partida, que durante varias horas, tanto si me habían hablado como si se habían quedado sin decir nada a mi lado, yo me sentía realmente muy mal. Sus demostraciones de sincera simpatía producían una y otra vez sobre mí el siguiente efecto: han venido, me han chupado como vampiros y se han largado. Era, pues, el 6 de mayo de 1928, día de San Jorge ruso. Según la costumbre establecida para ese día, me había hecho cargo de la felicidad de numerosas sanguijuelas. Dicho de otra manera, había tenido muchos invitados a mi mesa. Tal vez no sería inútil mencionar aquí que, debido a cierto comportamiento de uno de mis allegados, con motivo de esta fiesta, tomé la resolución de alejar de mi vista en lo sucesivo, bajo diversos pretextos justificados, a todos aquellos que de una manera u otra me hicieran la vida demasiado cómoda. Llegada la noche, me encerré en mi recámara y decidí, por fidelidad a ciertos principios, no emprender nada del programa que yo había determinado antes de haber prestado juramento a su respecto. Después de haberme preparado para alcanzar el estado necesario, pronuncié ante mi esencia un voto solemne. Han transcurrido 7 años desde entonces. A fin de alcanzar las metas que me había fijado, he obedecido sin flaquear durante todo este tiempo a numerosas exigencias especiales de duración variable, referentes tanto a mi mundo interior como a mi mundo exterior. Me las imponía, las cambiaba, las volvía a cambiar o las abandonaba completamente, siempre según las circunstancias, previstas o imprevistas de mi vida ordinaria, y según las nuevas ideas y las nuevas aspiraciones que surgían en mí a medida que escribía. Hoy es el 2 de abril de 1935 y el último plazo para introducir intencionalmente nuevas exigencias en mi vida, con el fin de llevar a cabo las 3 tareas fundamentales de las que he hablado, terminará el próximo 6 de mayo en este mismo año. Durante estos 7 años, por una proeza poco común, he cumplido de manera más que satisfactoria lo que sigue. Primero, de 3 opúsculos he sacado 10 gruesos volúmenes. Segundo, no solo he comprendido bajo todos sus aspectos ciertos rasgos profundamente escondidos del psiquismo del hombre, cuya existencia yo había sospechado y que me habían intrigado siempre, sino que inopinadamente he constatado cualquier cantidad de otros encantos que, si el señor Belcebú hubiera llegado a conocerlos, habrían también, me atrevo a decirlo, hecho crecer los cuernos de los que hablé en el último capítulo de la primera serie de mis obras, no solamente sobre su cabeza, sino sobre sus pezuñas. Tercero, hoy en día mi salud es tal que, como pueden ver, no solamente estoy vivo, escribiendo un libro ultrafantástico, sino que tengo la firme intención de sobrevivir a todos mis enemigos conscientes, pasados, presentes y futuros.
En verdad había alcanzado ya el año pasado las 3 metas que me había fijado hace 7 años, pero decidí, no obstante, mantener hasta el final el periodo de 7 años las exigencias especiales que me había impuesto, y esto por las siguientes 3 razones. En primer lugar, no estaba todavía satisfecho de los resultados correspondientes a mi tercera meta, en el sentido de que continuaba sintiendo, con los cambios de tiempo, serios dolores reumáticos. Por otro lado, encontraba aún prematura la difusión de mis obras, dada la acción intensa ejercida a lo largo de todo este periodo por la ley cósmica soliunense sobre el proceso de la vida de los hombres. Debo decir al respecto que encontré por primera vez el nombre de esta ley, cuando aún era muy joven, en un muy antiguo manuscrito armenio. En cuanto al sentido mismo de esta ley y a alguno de sus aspectos, los elucidé bastantes años más tarde al estudiar el mapa del Egipto anterior a las arenas, caído accidentalmente en mis manos. Ya he hablado de ciertas particularidades de esta ley cósmica, bien conocida de antaño, en el segundo libro de la primera serie de mis obras, en el capítulo titulado Belcebú en Rusia. En cuanto a la tercera razón, para hacerla comprensible, me es necesario en primer lugar decir lo siguiente. El capítulo en el que yo trabajo en este momento y que debería servir de conclusión a la última serie de mis obras, de hecho había sido ya redactado el año pasado. Había comenzado a escribirlo al final del tercer año de mi actividad literaria, y aunque trabajaba en él tan solo por intervalos, había llegado a terminarlo al mismo tiempo que los otros. Ahora bien, este capítulo, que debía servir de ajuste final de mi obra y que me había costado tantos esfuerzos, tanto dinero y tantas experiencias dolorosas, me vi forzado a destruirlo en su totalidad prácticamente el mismo día en que lo terminé, y destruí así no solo el capítulo, sino incluso todo lo que había preparado para expresar el espíritu íntimo de su esencia. Durante todo el periodo en que terminé de escribir esta última obra, el funcionamiento de mi pensar habitual, tanto activo como pasivo, se había efectuado con una concentración y una intensidad excepcionales. Con mi pensar activo, ponía lo que se llama el último retoque a este texto, tan importante para el conjunto de mi obra, mientras que mi pensar pasivo se centraba en transformar todo el material de experiencias que me permitió, más que cualquier otra cosa, recuperar la salud ideal de la que gozo hoy en día. Y fue entonces cuando, mientras llenaba con una intensidad constante de pensamiento mis diferentes obligaciones voluntarias, empecé a descubrir, tanto en mi mundo interior como en el de los demás, numerosas particularidades que no había visto hasta ese momento. Y para mayor convicción, cuando me puse a verificar por estadísticas estas particularidades insólitas y asegurarme de su realidad, me di cuenta de que nada de lo que había escrito en este último capítulo correspondía a la meta que me había fijado. Tal era entonces la tercera razón. Para servir a esta meta, me resultaba necesario escribir un nuevo capítulo cuyo contenido fuera totalmente nuevo. Como acabo de hacer mención a la publicación de este libro, debo ahora, quiera o no quiera, referirme a una medida que debí tomar para alcanzar ciertos objetivos. Para hablar con claridad, necesito citar aquí el conjunto de las formulaciones relativas a los fenómenos y a las leyes recientemente llegadas al conocimiento de los hombres contemporáneos por intermedio de lo que se llama radiografía, telepatía, telepsia, etc., y exponer en su totalidad la ciencia de la magia blanca y de la magia negra. Y como esto es evidentemente imposible, me limitaré a decir lo siguiente. Hace 3 años, al surgir simultáneamente 3 graves acontecimientos que constituyen para mi trabajo obstáculos insuperables por los medios ordinarios, me vi obligado, para acabar con estos huéspedes indeseables, a tomar, entre otras medidas inusitadas en la vida corriente, la de escribir un libro pequeño con el título de El Heraldo del Bien que Vendrá. Lo escribí especialmente para ciertas personas consideradas desde hacía mucho tiempo como seguidores de mis ideas, o que durante la existencia de mi instituto
fueron alumnos en una u otra de sus ramas especiales. Este folleto fue impreso en 9 idiomas, con una tirada de 1000 ejemplares en cada uno de ellos. Aunque se tomaron las previsiones para evitar que cayera en manos de personas que no me conocían, las mismas fueron en vano, a tal punto que hoy en día, por desgracia, centenares de ejemplares aún circulan. Ante este estado de cosas, es mi deber darles este consejo. Si ustedes no han leído aún El Heraldo del Bien que Vendrá, bendigan su suerte y no lo lean. No estaría de más agregar aquí, para satisfacer enteramente las exigencias de mi tercera meta fundamental, que durante todo el último año incluso dejé de escribir. Y no solamente dejé de escribir, sino que durante todo este período me esforcé en impedirme, al precio de una gran lucha interior, en todo lo posible al desarrollo de un pensar activo, sea cual fuere. Apelé a este recurso verdaderamente bárbaro, de modo que los sufrimientos automáticos experimentados, gracias a los cuales he podido alcanzar mi meta, operaran en mí de manera más eficaz. Mi último viaje a Norteamérica lo había emprendido justamente con este fin. En efecto, después del accidente terrible del automóvil del que fui víctima, como ya solo trataba con norteamericanos y mis relaciones de estos últimos 10 años se encontraban casi todas en los Estados Unidos, no tenía necesidad de acudir a recursos especiales por disponer siempre allá de todo tipo de tierra fértil y caldo de cultivo, con el propósito de sembrar en él gérmenes divinos susceptibles de generar factores benéficos para mi ser. Aunque las exigencias voluntarias que me he impuesto y los principios originales que he practicado en el transcurso de los últimos 7 años deben ser desvelados en el curso de este libro, el sentimiento de admiración y gratitud que me desborda incita a todo mi ser a comentar sobre el principio de vida exterior que se ha convertido para mí, de manera inesperada, en una fuente inagotable de bondades. Quiero hablar del principio que ya he definido en estos términos: pisarles a todos los que encuentre el callo más sensible. Este principio llegó a ser verdaderamente milagroso para mí, pues no solo ponía a mi disposición, siempre y en todas partes, un material abundante con vistas a mi meta principal, es decir, para mi regeneración, sino que además afectaba hasta tal punto a todos los que se topaban conmigo, que cada uno, sin que yo tuviera que hacer el menor esfuerzo, se afanaba en quitarse, con la mayor satisfacción, la máscara con que solemnemente le habían gratificado papá y mamá. Y esto me proporcionaba una agilidad inmediata e incomparable para contemplar tranquilamente lo que su mundo interior contenía de valores reales que habían permanecido intactos desde la infancia, y a la vez la mugre nauseabunda acumulada a lo largo de una educación absolutamente anormal. Se debe tan solo a este principio para mí divino, que yo haya podido discernir y comprender finalmente las sutilezas profundamente escondidas del alma humana que me intrigaron tanto toda mi vida. Es a él y solo a él al que debo todo lo que poseo hoy en día, y poseo una riqueza interior que, objetivamente hablando, vale más que todas las fortunas fabulosas en las que pueda soñar el cerebro humano, como por ejemplo todos los bienes que han afluido sobre la herencia de las tiendas New York 5 and 10, aunados a todo lo atesorado en las famosas medias de lana de todos los campesinos de Francia. En cuanto al sentido real de esta riqueza interior, hablaré de ella más tarde en detalle. Mientras tanto, para hacer justicia a este principio, diré que a él le debo haber perdido absolutamente todo lo que poseía en cuanto a riquezas, o más bien lo que la gente llama así. Y me ha hecho perder no solo todos los bienes que poseía, sino también a todos los susodichos amigos y hasta el privilegio de ser envidiado. En una palabra, todo lo que me hacía parecer ante los ojos de mis contemporáneos no como un vulgar rabo de perro, sino como uno de los grandes ases de la época. Pero lo afirmo, a pesar de todo, hoy mismo, mientras escribo estas líneas, cuando las condiciones generales de mi vida ordinaria se agravan día a día
según una constante conforme a las leyes, y han llegado a tal punto, por mi obstinación en proseguir las exigencias que me he impuesto, entre otras la de continuar fiel a este principio, que ya no sé en verdad cómo arreglármelas. A pesar de todo, repito, bendigo este principio con todo mi ser. En cuanto a las dificultades derivadas de esto en mi vida ordinaria, no dejaré de referirme a ellas al final del libro, si es que llego a aguantar un mes más. Explicaré también por qué he empleado la expresión que se agravan día a día según una constante conforme a las leyes, y la explicaré con la mejor disposición, ya que ésta constituye un estudio de costumbres a la vez muy instructivo y de una comicidad tal que todos los humoristas del mundo juntos no llegarían a inventar ni una décima parte de ello. Habiendo expresado mi gratitud con respecto a este principio, como una fuente inagotable de riquezas interiores, ahora me resulta necesario que sea totalmente imparcial y plantear la pregunta con franqueza. ¿Es esto realmente cierto? ¿Conservaría este principio que yo he descubierto el mismo poder de vivificación en todas las circunstancias de la vida ordinaria? A decir verdad, si tomo como referencia la opinión de mi subconsciente, debo responder no. Tal vez todo esto no haya sucedido sino gracias a la crisis económica mundial. Es entonces a este flagelo humano al que yo debería dirigir mis agradecimientos. Pero como todo esto sería más bien incongruente por mi parte, volveré a mi primera opinión. Y al expresar un tanto irónicamente mi agradecimiento a este factor incierto por las riquezas interiores que poseo hoy en día, pienso en numerosas personas allegadas a mí que debido a mis ideas egoístas han tenido que sufrir muchas desilusiones. Entre estas personas, que mal que bien no vivieron precisamente en un lecho de rosas, había muchas que me eran cercanas por parentesco o afinidad espiritual. Para concluir este capítulo de la tercera serie de mis obras, en vísperas de haber realizado totalmente mis metas egoístas, les quiero hablar a todos aquellos que me son allegados de dos factores esenciales constituidos en mi mundo interior. El primero, formado en mi ser cuando yo era aún un niño y que domina todas mis convicciones. Se puede formular así: solo puede ser un buen altruista aquel que sepa ser a veces un egoísta consumado. El segundo apareció en mí 2 años después del momento en que me había propuesto realizar los 3 objetivos de mi programa de 7 años, mientras trabajaba intensamente en mis libros, en medio de toda clase de dificultades conforme a las leyes. Me di cuenta de que debido a la búsqueda afanosa de mis metas egoístas, la situación de la mayoría de mis allegados iba de mal en peor. Suscité en mí un estado particular, según una técnica que mi padre me había enseñado. Entonces, por autosugestión, cristalicé en mi presencia un factor psíquico que se puede formular así: si logro alcanzar las metas que me he fijado y si sobrevivo, organizaré mi existencia de la manera siguiente: consagraré 1/3 de mi estado de vigilia a satisfacer a mi propio cuerpo, otro tercio exclusivamente a aquellos de mis allegados por afinidad espiritual o parentesco que aún se encuentren a mi lado, y el tercero a la ciencia, es decir, a la humanidad entera. Y ahora, tras todas las aclaraciones presentadas en este prólogo, aconsejo, y esto muy sinceramente, a todos mis lectores, tanto conocidos como desconocidos, y en particular a todos mis queridos amigos, y no menos queridos enemigos, esforzarse en comprender bien la esencia misma de esta tercera serie, y especialmente su último capítulo. Tengo la intención de llamar a este capítulo el mundo exterior y el mundo interior del hombre, y de tratar en él un punto poco familiar en el pensar de la gente, puesto que es, sin embargo, el más importante de todos, y que está en el origen de casi todos los malentendidos de nuestra vida en común. Y yo les recomiendo muy sinceramente comprenderlo,
aunque sea para permitir a la presencia general de cada uno de ustedes adquirir un factor pacificador que puede actuar, incluso subconscientemente, sobre la mayoría de las preocupaciones y de los sufrimientos morales inútiles que conforman nuestras vidas. No por casualidad hace poco empleé la palabra enemigo, sino porque, en primer lugar, los mejores amigos de mi verdadero yo, es decir, de mi mundo interior, aparecen, por muy extraño que parezca, entre algunos de mis muy numerosos indefectibles enemigos actualmente diseminados por el mundo. Y en segundo lugar, para que esto me pueda servir como un ejemplo ideal para el capítulo final y por consiguiente así lo pienso utilizar. Al acordarme ahora por asociación de alguno de estos enemigos, particularmente queridos a mi mundo interior, y al sentirme sinceramente emocionado con este recuerdo, quiero aquí mismo, para su agrado o su desagrado, citar en este prólogo algunas de las numerosas sentencias de sabiduría popular que por medio de ciertos legamonismos nos han llegado desde los tiempos más remotos. He dicho para su agrado o su desagrado, porque ignoro en cuál de las dos corrientes del río de la vida se encuentran ahora. Tanto tiempo ha transcurrido. ¿Se han mantenido en la corriente del río de la vida, a donde, sin piedad hacia mí, yo los había dirigido? ¿Corriente destinada a reunirse tarde o temprano con el inmenso océano? De eso no sé nada. O quizás las tentaciones de la vida, también conforme a las leyes, los han arrastrado en la corriente que tarde o temprano debe caer en los abismos subterráneos para allí proseguir un proceso involutivo. Una de esas sentencias de sabiduría popular dice: el hombre no es un cerdo para olvidar el bien, ni un gato para recordar el mal. He aquí otras. Un solo rechazo hacia quien no tiene conciencia ni consideración reducirá a la nada las 1000 bondades que usted le había prodigado. Solo es digno de ser adepto de una religión quien, al recordar el daño que otro le hiciera, no buscará hacerle mal alguno. Usted solo tendrá verdadero sentido común el día en que aprenda a diferenciar lo que le será bueno o malo mañana de lo que le parecerá bueno o malo hoy. Es tal la naturaleza del hombre que al primer regalo que usted le hace se arrodilla, al segundo le besa la mano, al tercero se inclina, al cuarto le basta con inclinar la cabeza, al quinto se vuelve confianzudo, al sexto le insulta y al séptimo le demanda porque usted no le ha dado lo suficiente.